A Germán Moldes, que le gusta la historia, todo este tema de la historia, lo que contaba Fernández recién, ¿es posible que una persona como Kirchner haya estado tan apartado de tanta gente notable o conocida que uno ve que fue funcionario público, etcétera, y que tuviera una vida paralela tan singular? Más que vida paralela, un nivel de disimulo y de ocultación de su verdadera actividad que hay que creer en la buena fe de los que lo acompañaron en esos primeros momentos. Yo no tengo motivo para desconfiar de mi amigo Alberto Fernández como de tantos otros que te podría nombrar, desde Julio Bárbaro hasta Martín Lustó, hasta Labaña, Redrado. O sea, hubo mucha gente que hoy está en la oposición al kirchnerismo y que acompañó ese gobierno en los primeros momentos. Lo que no se puede dudar es que el fundamento último de ese gobierno era robar, y que para mantener las riendas de la parte delictiva de esa organización, que hizo del poder una estructura de saqueo y de pillaje, ahí es posible que estos no se dieran cuenta, pero el jefe de esa organización era sin duda alguna Néstor Kirchner. Pero vos decís, no tenía una vida paralela, pero por lo visto su gran negocio era lo paralelo. Obviamente, me parece que a eso iban dirigidos los mayores de sus esfuerzos. Por eso yo a veces digo, yo no trato de ser tolerante, tengo que hacer un curso de tolerancia, de corrección política, porque ando bastante flojo en la materia. Digamos que fuiste así bastante. Pero tolerante con que existan rutas, represas, caminos, centros culturales que se llaman Néstor Kirchner, a mí la verdad que no me molesta. Lo que no entiendo es por qué no hay otras rutas, caminos, centros culturales que se llamen Gordo Valor o La Garza Sosa o algún otro colega del mismo gremio tan injustamente postergado. Bueno, para no insistir con el personaje, cuando uno, sin hacer nombres, cuando en la justicia tenés declaraciones, la causa, testigos, videos, sobreprecio, lavado, evidencias, ¿cuánto tiempo tarda en que haya un juicio oral al respecto? Bueno, eso depende de muchas cosas. En este momento se produce una gran aceleración, un reverdecer en pleno otoño que es causado por el hartazgo social, porque de repente la realidad, en diciembre del año pasado, hizo caducar el cepo judicial y empezaron a moverse causas que no se movían. Pero atención, porque los hiperactivos de hoy son los mismos remolones de ayer. Entonces hay que mirarlos con mucha atención, porque hasta hace un ratito eran obedientes y sumisos de las órdenes que venían de Olivos, y yo hoy tengo que creer que no van a ser obedientes y sumisos de las órdenes que vengan del Calafate. Es decir, veámoslos en términos zoológicos. Acompañemos el proceso de que estas crisálidas se conviertan en mariposas. Pero yo no puedo olvidar que hasta hace un ratito eran gusanos, y bien gusanos, de la especie bicho baboso. Entonces, por eso te digo que tengo que hacer el curso de corrección política. Mira, este es un país que se caracteriza por los eufemismos. Es decir, a un extorsionador le decimos trapito, a un reducidor de mercadería de origen ilegal le decimos mantero, y a una asociación ilícita la llamamos organizaciones sociales. Entonces yo, en vez de decir esto que acabo de decir de los gusanos, debería decir, bueno, fueron magistrados prudentes, cautelosos, que evaluaron las evidencias. No, gusanos eran. Y ojalá hayan dejado de serlo, lo celebro. Lo que tienen que hacer es demostrarlo. Y para demostrarlo tienen que tomar medidas que vayan a fondo en esas causas que se investigan. Bueno, por ejemplo, al respecto, ante la evidencia, por ejemplo, de la declaración de este hombre Fariña, que ha sido más importante él, un marginal, que todo el Poder Judicial de la Argentina, por lo menos movió, sacudió todo el ambiente. En el caso, por ejemplo, de las bóvedas, ¿por qué se tarda tanto en allanar? Pero mi amigo Roberto García... Bueno, queremos esclarecer a la gente. Yo digo,
Estas evidencias, estas pruebas, estaban disponibles o eran factibles de ser producidas en este expediente desde hace 2 años o más. Más. Muy bien. Es en este mismo expediente que se inició con el cuento de las bóvedas y de las bodegas a raíz de un programa de La Nata. Este mismo juez aceptó que interviniera de manera, me parece que absolutamente ilegal, un sujeto que se llama Gonella, que fue enviado para cumplir órdenes que venían de muy arriba. Perdón, para apartarlo. Estamos hablando del fiscal. Estamos hablando del procesado, sí. El fiscal procesado exactamente, Gonella. sí. Bueno, cada uno le da el título que quiere. Está perfecto. Para apartar a Lázaro Báez de esta investigación, cosa que no logró, no obstante sus esfuerzos, porque volvió Marijuán y lo incluyó en la investigación. Era esta misma causa. Por esa escandalosa intervención resultó procesado. En primera instancia, confirmado el procesamiento por la Cámara y denegado en casación su recurso para que se revisara el procesamiento. O sea, litigó en 3 instancias y perdió en las 3. No va a juicio oral. ¿Sabes por qué no va a juicio oral? Porque la procuradora lo mantiene protegido bajo el paraguas de sus fueros. Entonces, ni va a juicio oral en esta, ni responde a las citaciones indagatorias que tiene por parte de otros jueces. Entonces yo digo, sería buena una de 2 cosas. O que le levantaran esas protecciones para que rindiera cuenta de sus actos ante la justicia, o que dejara de hacer bufonadas presentándose como responsable de no sé qué fantasmagórico organismo que persigue el lavado de activos, porque si querés perseguir el lavado de activos, hijo, metete en la piecita esa donde estos señores contaban esas montañas de fajos y vas a ver que alguna pista vas a encontrar para buscar algún elemento que te lleve hacia el lavado de activos. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales es imposible prever por qué no va a juicio oral una determinada investigación y demora tanto tiempo. Aparte, estamos contando con un procedimiento obsoleto, caduco, absolutamente ridículo. Y ahora, por eso digo, tengamos mucho cuidado y prestemos mucha atención. Porque ahora entran los estudios de abogados especializados en diluir, en ensopar, en pedir pericias, recusaciones, excusaciones, cambios de jurisdicción, competencias, con lo cual todo empieza a estirarse. Pero ¿qué pasa? Ahora se encuentran con un problema. Estamos viviendo una conmoción del grado 9 en la escala Richter de la indignación social, aproximadamente. Es decir, la gente ha abandonado el estado de pasividad, de resignación, de conformismo, y hay bronca. Hay bronca porque la imagen te pone frente a una realidad de algo que fue negado tantas veces. Y de pronto los viste y decís, experimento en carne propia la sensación de expolio, de despojo. A mí me parece que esta sociedad, Roberto, no tiene ni la conciencia tan dormida, ni la memoria agonizante. Digamos que se distrajo bastante. Por eso, pero me parece que no tiene la decencia en estado de coma, ni como para permitir que se repita la pesadilla, ni como para tolerar que todos los días con soberbia le escupan en la cara la impunidad victoriosa de los que la despojaron. Creo que no va a pasar eso. Pero veamos, como te decía hace un ratito, como hincha de Racing, paso a paso, con la filosofía de Mostaza, cómo se van hilvanando estos acontecimientos. Porque yo lo he dicho muchas veces y te lo tengo que repetir acá. Se ha inficcionado todos los estamentos del Poder Judicial con militantes que están ahí con el único objetivo de procurar la impunidad de los que delinquieron. Entonces, tal vez las condenas judiciales se hagan difíciles, porque en este tipo de casos son trabajosas, son engorrosas las condenas judiciales. Está bien, pero en el caso, por ejemplo, y ya ahora hacemos el nombre Báez, uno ha visto, por ejemplo, en el tema de las coimas de la AFA y de la FIFA, que había un señor Jenkins y su hijo que, digamos, negociaron con coimas y que los dos fueron detenidos. Ahora, en este caso, ¿por qué se detiene a uno y no al otro? Bueno, esta es una de las cosas que no podemos entender, yo al menos no puedo entender, es no solamente si Pérez Gadín está preso, y era uno de los que contaban plata en la piecita, no está preso Martín Báez, que además es señalado por Fariña, que insisto, los elementos de Fariña estaban disponibles desde hace rato, como una figura central de toda la estructura delictiva
de su padre. Sin embargo, no ha recibido ninguna medida restrictiva de su libertad. Tal vez haya un cálculo político. Algunos dicen que es porque hay un pacto, porque si no hablaría más de lo que debería hablar el padre. Yo no lo sé, pero las causas tienen que manejarse de otra manera, tienen que manejarse de acuerdo a las constancias y a las evidencias, no a ese tipo de evaluaciones esotéricas. Y no lo veo, no veo que eso esté sucediendo. No veo que aparte veo demasiada publicidad de las pruebas. Esto preocupa muchísimo al fiscal Marijuán, muchísimo. O sea, he hablado con él cuando venía para acá, en el auto. Eso preocupa muchísimo al fiscal. Hay mucha publicidad de las pruebas. O sea, las pruebas están en los diarios antes de que puedan examinarse a conciencia por quienes tienen la responsabilidad de analizarlas y tomar y adoptar las medidas que de esos elementos surgen como útiles a la investigación. Esto es que la divulgación de la declaración de Fariña, por ejemplo, ha sido negativa no solo para Fariña, sino para el proceso. Evidentemente para el proceso, pero por eso te digo que tenemos un procedimiento tan absurdo que convierte a una declaración indagatoria poco menos que en una reunión de consorcio. De manera que, habiendo tanta gente en condiciones de opinar, es difícil que alguien no hable. La señora Carrió dijo que algunos jueces, dio los nombres, se dedicaron a desguazar las causas para no llegar a ningún final. Ahora, uno también ha visto otras causas que se ampliaron, se agigantaron, megas causas, donde tampoco se llegó a ningún final. ¿Cuál es el método correcto? Ninguno de los dos, porque en realidad yo no creo que cuando desmembran las causas, cuando las deshacen, cuando mandan un pedazo acá, un pedazo allá, sea para que no se llegue a ningún final. Es para cuidarse ellos mismos, para limitar su responsabilidad. Este tipo de causas no las quiere nadie. Cuando las aceptan es porque reciben órdenes políticas. Nadie quiere tener una causa así. ¿Le pueden sacar la causa a Casanelo? Claro que pueden. ¿Quién se la saca? Bueno, en su caso sería la Cámara. La Cámara ya lo ha advertido a Casanelo. Sí, claro que pueden. Ahora, ¿en qué situación? Pueden sacárselo. O sea, lo de Casanelo en este momento es una situación ambivalente. De alguna manera, este hombre no actúa de la misma manera que lo hacía hasta hace unos meses. Exacto. No es el único. No, todos quieren sacarse la mochila porque ven lo que está viniendo. Pero, ¿hasta dónde llegamos? O sea, ¿se está negociando una tasa de corte de la investigación? Es decir, llegamos hasta acá y no seguimos más arriba. Eso sería muy grave. Ahora, eso es una orden política. No creo que es una decisión de los jueces. Una orden política o una orden de la propia cobardía. Mira, vos dijiste hace un rato que a mí me tocó, durante lo peor de la situación del año pasado, enfrentar abiertamente al gobierno, o sea, y sufrir las presiones en mi persona, en mi familia. Yo fui perseguido por dos dictaduras, la militar, que me torturó y me encarceló, y la cleptocrática, que me enfermó. Algo habrás hecho. Seguramente, pero eso también hace que el cuero del lomo se te vaya poniendo más duro un poquito, y por ahí aguantás un poquito más. Miedo tenemos todos. No solamente de ese lugar común que dice que todos tenemos miedo y todos tenemos vergüenza y hay que tener más vergüenza que miedo y no más miedo que vergüenza. Además, yo como ciudadano tengo todo el derecho del mundo a tener el mismo miedo que tiene cualquier mortal, como magistrado no. Para eso te eligieron. Y para eso me pagan. Si el día que me pase eso, lo que tengo que hacer, me tengo que ir. En consecuencia, esto es un condicionante de la conducta de mucha gente. Miedo, pusilanimidad, hay mucha alcahuetería. Entonces, me parece que de esta manera nosotros hay que ir terminando con esto. Es un tema, o sea, es una cultura con la que hay que terminar. Ahora, tampoco se resuelve echando a los jueces por teléfono como hace el ministro Garabano. ¿O sí? ¿Lo echó por teléfono? No, por los medios, más o menos parecido. Pero o sea, se trata de un caso único, supongo que estás hablando de Villarvide. No, me refiero a que ha hablado sobre que otros magistrados se tienen que ir. De ahí a que se vayan. Bueno, esa es otra película, pero no hay otro tipo de metodología Sí, que el de hacer... Yo lo he dicho ya, o sea, me parece que yo no hay un asunto sobre el cual no voy a opinar, que son
los proyectos de ley que el ministro Garabano envió al Congreso de Reforma Judicial. Que van a ser modificados en el Congreso, Obviamente, ostensiblemente. los he leído y es un tema que debe discutir el Poder Legislativo. No hagamos nosotros lo que tanto se le ha criticado a otros. Lo debe discutir el Poder Legislativo. Esta es una propuesta, va a haber otras propuestas de otros partidos políticos, de particulares, de sectores. Los que yo vi, hay cosas que tienen que ver con el inevitable avance de los tiempos, es decir, hay un retraso notorio en la legislación y en la normativa que tiene que ver con la Administración de Justicia, que evidentemente va a tener que actualizarse, entre otros, las diligencias que tienen que ver con la oralidad, etcétera, etcétera. Otras de las particularidades de estos proyectos me parecen delirios irrealizables, a mí me lo parecen, que están un poco tomados de aquellas historias de los proyectos de Belis del año 2004, que se hicieron entre gallos y medias noches, apurados porque Bloomberg le había juntado 150.000 personas en la Plaza del Congreso. Esta es la realidad. Entonces se echó mano de gente que no estaba preparada para elaborar un proyecto de reforma judicial y se hizo realmente un mamarracho. Hoy muchos de estas iniciativas repiten algunas de esas cosas y otras no. Es decir, me parece un paquete que debe ser analizado en detalle y ver qué es lo que se salva y qué es lo que no se salva. Obviamente no parece haber tenido la consulta con los sectores interesados que a lo mejor la hacía más sólida. Te quiero hacer dos preguntas finales. Una relacionada a esta novedad del dólar futuro, por el cual la curiosidad de que hay magistrados que imputan a unos de un gobierno y magistrados que imputan a otros de otro gobierno. Esto es, hay unos que dicen, vamos a juzgar o consideran que pueden haber cometido delito quienes vendieron o mal vendieron la riqueza o parte de la riqueza de la Argentina, que era el tema del Banco Central, de la administración anterior, pero también hay otros que quieren juzgar o consideran que han cometido delito, otros que compraron en todo caso bien, en el sentido de que se hicieron una diferencia, pero que era absolutamente legal. ¿Me puedes explicar esto para que la gente lo entienda? Y yo no te lo puedo explicar porque no conozco la causa, pero lo que me parece, pues hoy mi conocimiento de la causa es el de un lector de diarios o un televidente. Sin embargo, me parece que la investigación tiene que ver con aquellos que tienen responsabilidad funcional y que dictaron la normativa que permitió que todo esto se hiciera y redundara en una pérdida millonaria para el país. Los que luego entraron... Luego no, en el mismo momento, del otro lado. Entraron en ese mecanismo, me parece que puede atribuírseles una falta moral en un país donde la moral no es un insumo que sobre... ni que abunde. Pero no le veo, hasta para mí, por lo que yo he leído, lo que no le veo en este costado es infracción legal alguna. En el otro habrá que discutirlo, pero la verdad que no lo sé, no conozco la causa. Para despedirte, la medida de quitarle el tema de las escuchas telefónicas no solo a la procuradora Gil Carbó, sino a todo el aparato que se iba a formar o se iba a constituir manejado desde la procuración, con gente con rango de jueces, etcétera, y que amenazaba ser un aparato político para espiar y escuchar. ¿Te parece que ha sido una de las medidas más importantes de Macri? ¿Vos viste la película esa del tipo que escuchaba en la Stasi, en la Alemania Oriental? Sí, claro, sí. Bueno, hubiera sido algo más o menos así. Me parece tan importante que se lo hayan sacado a la Procuración como que se lo hayan sacado también a la Secretaría de Inteligencia. O sea, creo que la Oficina de Escuchas Judiciales ha venido a caer en el lugar donde siempre debió estar, en el Poder Judicial. Esto es en la Corte. Bueno, la Corte lo ha delegado ahora a organismos inferiores, pero de última, el monitoreo y el control va a ser de la Corte. Me parece que es lo mejor. Lo mismo digo con relación a las carencias y las faltas del gobierno en esta materia. Cuando vos me preguntabas hace un ratito, ¿qué es lo que se pueden sacar los jueces por teléfono? No.
Es necesario que salga una ley de reforma del Consejo de la Magistratura que reduzca la representación política y le dé mayor representatividad a otros sectores, como los jueces, como los abogados, etcétera, etcétera, y que realmente de allí surjan la designación de los jueces, la aceptación de las renuncias o la remoción de aquellos jueces que han incumplido con su función. Porque finalmente la culpa no todo es de la justicia, sino de los políticos que la han controlado. Te agradezco, te doy el angelito de la suerte, espero. Muchísimas gracias, no tengo duda. Y ahora yo tengo que pasar el chivo mío, ¿o no? Sí, bueno, mira, que sea breve. Brevísimo. La última vez que estuve te traje la primera edición de mi libro 40 iglesias romanas, y hoy a la mañana, esta que es la segunda edición porque la primera se voló, hoy a la mañana me llaman para decirme que el lunes próximo, 2 de mayo a las 5 de la tarde, en la sala Alfonsina Storni de la Feria del Libro, lo voy a presentar, y están todos invitados, obviamente. Así que este tiene más imágenes. Sí, ya veo, con mucho color aparte. Sí, es una edición superadora, y la otra se voló. Así que ya te traje 2 ediciones de esto, pero con mejor. La coincidencia de que en el día de hoy me confirmaron la presentación en la Feria del Libro, donde voy a exponer el lunes 2 de mayo a las 5 de la tarde. Bueno, ahí lo tienen para que hable de arquitectura, historia y también de la Iglesia Católica, pero ese es otro capítulo que lo vamos a hacer en otra oportunidad con él. En fin, lo dejamos al Papa en paz. Sí. Reivindicamos a Mauricio Macri con una medida y los espero a ustedes en apenas un minuto con Juan Cruz Sanz, el hombre que es de Santa Cruz, que vivió en Santa Cruz, que conoce y participó de toda la vida de Santa Cruz, de todos esos personajes que ustedes leen en los diarios, de los que leen en los títulos y no leen los que están abajo. Él los ha tratado a todos y a muchos los ha denunciado. Juan Cruz Sanz en un minuto. Gracias, Germán. Gracias a vos.